Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí a esa hora, sobre todo los que estáis en España, que me consta que es una hora complicada y más un viernes por la tarde, ¿vale? Lo cual demuestra vuestro interés. Bueno, me toca coordinar esta mesa sobre diseño, tecnología y comunicación clara, que en esta ocasión, pues, bueno, pues se aleja bastante lo que es la mesa, no las comunicaciones de después, que habrá más cosas, ¿no? Pues de lo que es el diseño, por supuesto, el diseño gráfico únicamente, y se aproxima mucho más a otros tipos de diseño como el diseño de servicios o como el legal design, como veremos también un poquito más tarde, o el acceso a través del diseño, cómo el diseño puede ayudar a que la gente acceda a la justicia. Para eso esta tarde tenemos a dos invitadas. En primer lugar tenemos a Beatriz Belmonte, que nos hablará sobre servicios claros, ¿vale? Y en segundo lugar a Laura Guzmán, que está conectada desde Bogotá, desde Colombia, y que nos hablará de las experiencias que han llevado a cabo desde el Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes. Espero no haberme equivocado, ahora os cuento. Beatriz Belmonte es consultora en diseño para políticas públicas. Es la fundadora de Better Public Services, una iniciativa centrada en acompañar la transformación del sector público centrada en las personas. Y es parte de la Designing Policy Network, una comunidad internacional de perfiles académicos y profesionales especializada en el diseño para políticas públicas. Actualmente trabaja con Entity Data como Expert Consulting Manager en el área de proyectos de gobierno digital y ha participado en la elaboración del informe Claves de digitalización para una administración fácil. Su perfil, que viene desde el diseño de servicios, está muy orientado y muy al mismo tiempo inevitablemente mezclado con toda la parte de mediación tecnológica en la mediación de esos servicios desde la administración pública a la ciudadanía. Beatriz. A mí me parece que tienes el micrófono cerrado. Ahora, prueba ahora. Hola, ¿ahora se escucha? No. ¿Qué le pasa a Laura ahí? Te voy a dejar mi ordenador. A ver, porque yo estoy tardando en conectarme ahora también, no sé por qué. Sofía, tienes que vamos a. Ahora sí, a mí sí que se me escucha, Sofía. Vale, vamos a dejar, voy a dejar mi ordenador a Beatriz para que pueda hablar sin problema, que no está un problemilla técnico el asunto. ¿Quieres? Por si acaso, nos quitamos. ¿Se escucha igualmente, Sofía? ¿Ahora se oye? Bueno, gracias por la paciencia con el tema técnico. Bueno, yo lo que quería compartir hoy, más allá de casos, es sobre todo una reflexión de cómo nos podemos llevar hacia la parte de diseño de servicios, muchas de las aproximaciones que ya están avanzadas en comunicación clara. Partiendo de la base de, bueno, los servicios claros aplicados al público, pues entendemos que son servicios que se entienden, que se pueden utilizar, servicios que pueden encontrarse, porque de otra manera es muy difícil, sin acceso, que nadie puede utilizar estos servicios. Esta claridad en los servicios significa que los servicios se comportan y que se expresan de acuerdo a lo que las personas pueden necesitar en distintos momentos. Y para eso me gustaría poneros un ejemplo rápido para explicar en detalle
a qué me estoy refiriendo. Vamos a coger como ejemplo un servicio típico, un procedimiento típico, como son las becas. En este caso, las becas de ayuda a actividad física y deportiva que se dirigen a menores de familias en situaciones vulnerables. Es muy habitual que conozcáis este tipo de servicios públicos a nivel municipal o a nivel autonómico. Podemos pensar que la comunicación clara de este servicio se centra en cómo se dan a conocer y en determinados puntos de contacto, pero en realidad son más preguntas las que tenemos que hacernos para este servicio. ¿Cómo se enteran las familias y cómo son capaces de decir si ese servicio, esa ayuda que están proponiendo, esas becas, es para ellas? Pueden asumir el funcionamiento, los requisitos de los que estamos hablando. No estamos hablando solo de requisitos, digamos, objetivos y de los plazos, sino también las entidades que proveen esos servicios deportivos están cerca de su casa, les supone que tienen que trasladarse a otras zonas de la ciudad o a otras localidades dentro de un territorio. ¿Cómo se van a realizar los pagos de estas ayudas? Se les van a dar a las personas que son beneficiarias de la ayuda, es a través de las entidades que participan, es inmediatamente cuando se aprueban las ayudas, es 4 meses después, de manera que las familias tienen que adelantar esa parte del dinero. ¿Y qué pasa si, al final estamos hablando de adolescentes, ¿verdad? ¿Qué ocurre si la actividad deportiva no encaja? Si por cualquier situación la persona tiene que cambiarse de actividad. Al final, todas estas preguntas son preguntas que se resuelven cuando un servicio es claro. Se ha planteado todas estas cuestiones. Pasa adelante la diapositiva. Cuando estas cuestiones han sido resueltas dentro de un servicio. Lo que ocurre es que muy a menudo estos servicios se están diseñando a distancia. Es decir, que una entidad o una parte de la administración define la política, articula el marco, las condiciones para que después la implementación se realice en otros sitios. Os traigo un ejemplo fuera de España, alejado de nuestro contexto, del contexto holandés, donde un fondo público-privado dedicado a la promoción de la cultura y el deporte establece una serie de habilitadores de su política de promoción de esta actividad y después son los municipios los que lo llevan a cabo y tienen en cuenta toda la red de personas y de entidades que participan en hacer llegar a las familias y a las personas menores de edad destinatarias de estas actividades la oportunidad de acceder a estas prácticas o a estas actividades deportivas. Algo que es muy poco frecuente, y por eso lo traigo como ejemplo, en muchos de los servicios públicos que existen actualmente. Este concepto de diseñar a distancia los servicios públicos, yo diría que lo encontramos constantemente en la administración, en los servicios públicos administrativos. Realmente, si avanzamos en la presentación, Sofía, la distancia ya no la estamos viendo entre la política y la implementación, sino entre el proceso que es necesario para formular las características que después se implementarán. El diseño de servicios claros necesita entender cuáles son estos momentos en los que se está decidiendo las características de un servicio para ver que más allá de los puntos de contacto donde se produce comunicación, es necesario también intervenir de otras maneras. Si nos quedamos un momento en esta diapositiva, me gustaría recorrer parte de este diagrama con este ejemplo que os decía de las becas de ayudas deportivas. En un primer momento, si una administración, pongamos una administración autonómica, quiere poner en marcha ayudas deportivas, lo primero que va a hacer va a ser preparar el procedimiento en el que va a describir lo que será necesario requerir a las personas beneficiarias, entre muchas otras cosas. No va a ser la primera vez que realiza un servicio de este tipo o no va a ser el primer servicio de este tipo que se va a realizar, por lo que es probable que utilice otras referencias y parta de ellas. Este primer borrador
Va a ser revisado, va a ser validado desde distintas aproximaciones, se va a comprobar que cumpla los requisitos de simplificación administrativa, que cumpla la normativa de protección de datos personales, una serie de comprobaciones que va a refinar el procedimiento antes de pasar a su fase de diseño. En la fase de diseño es cuando se van a definir cómo van a ser los formularios. No los formularios, pero cómo van a ser los puntos de contacto, que en el 80% de los casos, en los servicios públicos, estamos hablando de formularios. En este momento se están tomando muchísimas decisiones que van a impactar directamente en la parte superior derecha que vemos de nuestro diagrama de la experiencia ciudadana, y todavía estamos muy lejos de que nadie haya utilizado ningún servicio. Una vez se ha diseñado el formulario, se ha hecho el diseño del procedimiento, están claros los campos, los inputs, la información que se va a pedir, cómo se va a validar, cómo va a funcionar ese punto de contacto, el procedimiento o la convocatoria se prepara para su publicación. Para ello se añade a un catálogo de servicios, a un sistema de información pública, y se solicita su publicación en el boletín oficial correspondiente. En todos estos pasos, en los que, como os digo, todavía nadie ha podido utilizar ningún servicio porque no está publicado, no está accesible a través de ningún portal administrativo, haya muchísima cantidad de texto y de información creada y partes muy importantes del servicio que ya se han determinado, como por ejemplo cuáles son los plazos del programa o la forma de ejecución de la ayuda del programa, como os decía antes, cuándo perciben las personas beneficiarias esa ayuda o qué pasa si cambian de opinión. Lo cual me lleva a preguntar hasta qué punto el paradigma actual de las guías de comunicación clara que se enfocan sobre todo en esa parte más externa de los servicios, en los formularios que se están utilizando, en cómo se explican los servicios, en cómo se comunican, cómo nos la llevamos al ciclo de gestión de servicios públicos. Porque de ese pequeño repaso que hemos estado haciendo en el diagrama anterior, si avanzamos a la siguiente diapositiva, de ese pequeño repaso muy a alto nivel, evidentemente, y ni mucho menos todo lo exhaustivo que es un proceso administrativo completo, pero ya hemos identificado varios puntos en los que se está produciendo el diseño del servicio sin que seguramente nadie propiamente esté diseñando el servicio de una manera clara, se está produciendo a distancia. El primero es el procedimiento, ese texto del procedimiento va a guiar cómo se diseñan esos formularios de solicitud, que como os digo, en la mayor parte de los servicios públicos son el punto de contacto principal. Esa información que se ha introducido en el procedimiento, donde se describe el objeto, el alcance, qué es lo que hay que aportar, cómo tienes que relacionarte con la administración cuando solicitas esta ayuda, si te la conceden, cómo te van a avisar. Eso va directo a sistemas de información administrativa o catálogos de servicios que existen en las distintas administraciones y que después, especialmente en gobiernos digitales, son la fuente de la que beben plataformas de comunicación como los portales o como las sedes electrónicas. El texto que se ha introducido en este catálogo intermedio que viene de ese inicio del ciclo, muchas veces termina siendo reiterado o rediseñado por equipos especializados en comunicación clara, en estrategias de contenido, lo cual significa un doble trabajo como mínimo de los servicios que se están planteando. Y una vez que se empiezan a utilizar estos servicios, el intercambio de comunicaciones entre la administración y las personas usuarias se produce a través de notificaciones o silencio administrativo en el peor de los casos. De manera que muchas de ellas terminan dependiendo del ecosistema de informadores y de mediadores entre las administraciones públicas
y ellas. Llámense asociaciones que trabajan cerca de estos públicos destinatarios, llámese medios de comunicación, redes sociales, prensa, porque en todo este proceso, donde está claro cuáles son los colectivos destinatarios, está claro que hay determinados colectivos que no van a estar mirando qué es lo que aparece en el tablón digital del ayuntamiento, muchísimo menos lo que se publica en el boletín oficial de una comunidad. En estos casos, estos mediadores son necesarios, pero la comunicación y la forma de escribir el servicio, la necesidad que estos mediadores tienen para cumplir ese rol, tampoco está incluida dentro del propio proceso. Las guías, sobre todo, pueden aplicar a formatos documentales, a momentos de tratamiento, a productos digitales que presentan información de manera gráfica, de manera visual. Hemos visto muchos ejemplos a lo largo del día de hoy. Pero la fuente de esas informaciones que se crea, que se determina en momentos anteriores a que se hagan público, también necesita unos criterios o una aproximación de servicios claros para que, más allá de los puntos de contacto, en todo el ciclo de vida de los servicios públicos y del uso de la experiencia que hacen las personas, esté considerando estos criterios de que los servicios sean encontrables, que sean entendibles y que sean fáciles de usar, más allá de puntos de contacto específicos. Y esta es la reflexión que quería traer hoy al Congreso. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. A mí me has dejado un poco de mal cuerpo, te voy a ser sincero, porque, claro, en el fondo esta reflexión nos lleva a una especie de despotismo digital ilustrado o de servicios ilustrado en el que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, en el que no, en el que y en el que buena parte del trabajo de los que estamos organizando el Congreso nos vemos en momentos posteriores a ese diseño inicial del servicio. Me parece una reflexión más que relevante para esta tarde. Como luego vendrán preguntas, no me entretengo más, ¿vale? Y voy a pasar a presentar a Laura Guzmán. Dadme un segundo que tengo aquí, que me he tenido que cambiar del ordenador. Tengo aquí la chuleta, ¿vale? Laura es graduada y máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Es profesora asistente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y colidera el Laboratorio de Diseño para la Justicia de esta misma universidad. Ha sido consultora e investigadora en Ingeniería Organizacional Sistémica, con experiencia en construcción de modelos para la gestión organizacional, el apoyo en la toma de decisiones y el diseño de políticas de organizaciones en los sectores de la justicia, la salud y la tecnología en Colombia y Latinoamérica. Yo creo que el ejemplo del Laboratorio de la Justicia nos va a mostrar de una manera muy clara lo necesaria que es la interdisciplinariedad con la que se nos llena la boca a veces, ¿no? En un espacio en donde convergen gente que viene del derecho con gente que viene de la ingeniería y pone el enfoque del diseño centrado en el usuario. Y bueno, pues qué mejor que nos lo cuente ella directamente. Laura, cuando quieras. Muchas gracias por participar también, ¿eh? Muchas gracias a ti, Juan Ramón, por la invitación y a todas las universidades organizadoras. Voy entonces a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí están viendo mi pantalla, la presentación. Yo no, pero yo no la estaba viendo tampoco antes, Natal. Sí, está. Okay. ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Universidad de los Andes, es muy grato tener estos espacios de conversación sobre lo que hacemos en el Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes, en particular, que hacemos diseño para mejorar el acceso a la justicia en nuestro país, que como muchos de la región, pues tienen unos retos particulares, y la idea de hoy es mostrarles un poco cómo lo hacemos y también conectar con este tema tan importante que es la comunicación clara.
Entonces, seguramente lo recuerdan este programa de hace muchos años. Aquí en Colombia lo conocemos como Los Tres Chiflados. No sé en España cuál será el nombre de este programa de televisión, o si sí lo tuvieron, yo me imagino que sí. Pero básicamente lo traemos es porque nos parece que ilustra muy bien la idea de este laboratorio que junta a tres chiflados, que cada uno tiene su manera de pensar, su manera de comunicar, su manera de hacer, eh, pero que se juntan y en conjunto parece que la cosa funciona, y parece haber un orden y parece haber una intención de lo que hacemos. El laboratorio de la universidad tiene tres ramas. Una es la rama del diseño, que metodológicamente se encarga o pues trae a este laboratorio todo lo que tiene que ver con pensamiento de diseño y cómo podemos transformar las realidades y qué cosas podemos diseñar. La segunda rama es la del derecho. Claramente trabajamos en un contexto donde hay unas complejidades legales, donde hay unos retos en particular con cómo está diseñado ese sistema de justicia, cómo son los procesos para acceder a ella. Y un tercer componente que es la ingeniería, que le aporta este pensamiento sistémico a ese diseño de esas soluciones. Entonces, la idea del laboratorio, si bien es pensar en ese ciudadano y en ese usuario que quiere acceder o que tiene unas dificultades para acceder a la justicia en ese contexto legal, también buscamos que eso esté contextualizado y tener una visión sistémica de esas soluciones que producimos. Entonces, metodológicamente lo que nosotros hacemos es hacer como zoom in al usuario, nos acercamos al usuario, pero también hacemos un zoom out para mirar esas soluciones en qué contexto van a estar, porque no hacemos nada diseñando soluciones para un usuario específico que resulten en un problema para el sistema como un todo, y lo que hacemos es empeorar aún más este problema del acceso a la justicia. El laboratorio rápidamente tiene dos ramas. Tiene un curso a nivel de pregrado donde participan estudiantes de las tres disciplinas para diseñar soluciones a retos que Laura, plantean aliados. Laura, perdónanos, ¿has pasado de diapositiva o se ha quedado No, mejor? no, no, no. Ah, Aquí perdón, sigo con mis tres chiflados. perdón. Avísanos para que Porque es estemos que pendientes. sí, sí, claro que sí. Perfecto. Esto es lo que pasa en una clase del laboratorio. Son tres disciplinas y maneras de pensar trabajando juntas. Em, y lo que hacemos es que los estudiantes diseñan soluciones para retos que plantean organizaciones relacionadas con la justicia, desde las altas cortes hasta organizaciones civiles, el mismo consultorio jurídico de nuestra universidad. Y ese es una parte del laboratorio, y la segunda parte es una rama de la investigación donde nos hacemos preguntas de, bueno, ¿qué quiere decir acceder a la justicia? ¿Qué quiere decir comunicarla? ¿Qué quiere decir percibir la justicia? De hecho, nosotros hace unos años hicimos un documental con estos 4 capítulos, que son acceder a la justicia, comunicar la justicia, digitalizar la justicia y percibir la justicia. Y pues como el tema de esta mesa redonda es la comunicación, voy a mostrarles un pequeño aparte de ese documental para ilustrar cómo es que nosotros abordamos el tema de la comunicación clara con el ciudadano en temas de acceso a la justicia. Y ahora sí, ya cambié de La diapositiva otra y empezó barrera un es una video. barrera más de base. ¿Me pueden confirmar si escuchan bien el video? Se escucha perfectamente. Listo, perfecto. Es una barrera que tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno debe enfrentarse digamos, procesos jurídicos, a la fiscalía, a aparatos de investigación, a jueces, uno siente inmediatamente que hay un lenguaje que es difícil, oscuro, que tiene sus vericuetos, que se hace lejano para el ciudadano de a pie.
hay que mejorar este tema de la comunicación, de los términos que se utilizan, pues que sí, muy elegantes, pero que nos dicen a los ciudadanos de a pie, no nos dicen mucho. El aparato mismo debe tener unos lenguajes y una forma de aproximarse al ciudadano mucho más amigable desde el lenguaje mismo. Si el lenguaje es opaco, es difícil, es solo asequible a expertos, genera siempre en cualquier ciudadano de a pie, independientemente de su nivel educativo y de su región de proveniencia, una sensación de que él no entiende qué sucede ahí, él o ella no entienden qué sucede ahí, y entonces al no entender, desconfía y de nuevo no quiere acceder. Entonces creo que aquí también hay un reto de informar y educar transformando mucho los lenguajes. Hay que hacer un cambio de lenguajes y acercarse al lenguaje del ciudadano de a pie. La Corte tiene un montón de canales para comunicar sus cosas, ¿no? Y el principal pues es la relatoría, que está en la página de la Corte, pero también tienen un canal de YouTube, también tienen una cuenta de Instagram, también tienen una cuenta de Twitter, tienen un podcast, tienen un periódico para contar digamos, las decisiones de la Corte, hacen comunicados de prensa. Yo creo que la Corte tiene un reto muy grande y es cómo se acerca al ciudadano sin dejar de ser un ente tan importante como es la Corte Constitucional. Es decir, cómo no trivializar lo que hace acercándose al ciudadano. Este semestre decidimos volver a trabajar solamente con la Corte y concentrarnos en un tema que nos parece importante y es la transformación digital de la rama judicial. Con eso en mente generamos unos retos donde buscábamos mejorar o cambiar o transformar la manera en que la Corte se comunica con la ciudadanía y la ciudadanía se comunica con la Corte. Ok, la Corte toma unas decisiones, pero ¿cómo las está comunicando? Bienvenidos a La Corte Dice, un podcast creado para los ciudadanos de a pie como tú y como yo, que de derecho poco, pero de compromiso cívico mucho. Con la intervención de invitados especiales a través de espacios de discusión, permítete informarte desde diferentes puntos de vista acerca de los temas que nos involucran a todos. El día de hoy, mi querida familia, vamos a escuchar las diferentes opiniones frente a la eutanasia en el país. Como invitados tenemos a María Inés y Emiliano, quienes tienen opiniones opuestas frente a este tema. Acompáñanos a entender y conocer lo que se dice, hace y deshace en la Corte Constitucional. La Corte Dice, un podcast de Spotify y la Corte Constitucional de Colombia. Ese proyecto estaba más enfocado hacia cómo la Corte se comunica con la ciudadanía. Lo primero es oír las voces, traer a distintas voces frente a un tema en particular en el que se puedan discutir estas decisiones de la Corte teniendo en cuenta distintos puntos de vista, alternativas, y que así la ciudadanía pueda entender por qué la Corte tomó la decisión que haya tomado. Pero también comunicar esas decisiones que tomó la Corte de manera que sean muy naturales para cualquier persona, de manera que todos lo podamos entender y que no tengamos que intentar, porque no es leer uno de estos documentos de la Corte, es realmente difícil para los que no somos abogados. Entonces es también un poquito una pequeña traducción al lenguaje común de qué es lo que está decidiendo la Corte y por qué lo está haciendo. Y hay una cosa que me parece muy interesante del podcast de la Corte Dice, y es que está pensado para gente que no sabe de derecho, pero sí de compromiso ciudadano. Entonces es una manera de que la Corte también le entregue información al ciudadano para que pues éste esté enterado y le interese estar enterado. Entonces yo creo que este uso de la tecnología como en diferenciada, porque también hay que entender que no toda la tecnología es para todos los públicos, ¿sí? Lo que tú decías de el radio, ¿sí? En la región el radio sigue siendo un medio de comunicación importantísimo, entonces ¿qué tipo de contenido puede hacer la Corte para llegar a esa ciudadanía en las regiones? Y creo que entre más diversificado esté, nuevamente, sin trivializar lo que se hace, yo creo que es una ganancia para todos.
¿Sigues por ahí? ¿No se te oye? Espera, que tengo cerrado el micrófono, me parece. La otra, A ver, Laura, no te escuchamos ahora bien. No sé si... Voy a Ahora, volver perfecto. a compartir, porque creo que Ahora ya te oímos, Laura, perfectamente. sí, voy a volver a compartir mi presentación porque imagino que eso tuvo que ver. Listo. Bueno, y ya para cerrar y que podamos ojalá tener una conversación sobre esto, pues aquí lo que les quería mostrar son ejemplos de retos que hemos abordado desde el laboratorio. Todos son con la Corte Constitucional de Colombia y son diferentes materializaciones de soluciones que han diseñado los estudiantes para abordar este tema de la comunicación de la Corte Constitucional con los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, hace un año tuvimos un reto de cómo el ciudadano puede entender una sentencia y los estudiantes dijeron, pues al principio, además, esto es muy interesante porque al principio todo empieza como no, una inteligencia artificial que le traduzca y al final la solución que encontraron que era más útil para el ciudadano era un manual donde se le explica al ciudadano cuáles son las secciones de una sentencia, cuáles son los términos que tal vez en términos legales tienen sentido, pero para el ciudadano tal vez no. Entonces, unas traducciones de esos términos, de qué quieren decir, y esa es una manera de materializar una solución. El podcast del que hablamos en el video es este de la Corte Dice, donde plantearon que sería bueno tener unas conversaciones desde distintos puntos de vista de estas decisiones de la Corte y que sean muy cercanas al ciudadano. También hemos trabajado con ese buscador de la relatoría donde el ciudadano pueda decir, bueno, yo quiero buscar X sentencia sobre cualquier tema, pero no tengo ni idea de derechos y el buscador entonces ajusta un poco los términos que se requieren para la búsqueda, también los resultados mismos que le ofrece, dependiendo del perfil de usuario de la página. Y otra de las soluciones que plantearon los estudiantes ha sido también esto de acercarse a también audiencias un poco más jóvenes en las redes sociales y es, bueno, crear unos videos de Instagram o TikTok que le ayuden también a ser más cercana a la corte a estas diferentes audiencias. Eso es básicamente lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención y pues espero que tengamos un espacio de conversación sí, para abordar un poco más esos temas. Pues muchísimas gracias, Laura, muy interesante. Yo creo que llega el momento de abordar el turno de preguntas, así que vamos a ver si os animáis a ir preguntando por el chat y si no, voy entrando yo también. ¿Veo algo por aquí? Vale, es simplemente una aclaración. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? A mí me gustaría preguntar a Laura sobre, bueno, sobre lo difícil desde mi punto de vista me asombran dos cosas mucho, ¿no?, de vuestro proyecto. Uno es cómo ser capaces de converger en un mismo espacio y en el tiempo esas tres disciplinas, ¿no?, que ponías de los tres profesores charlados. Porque en la universidad los que trabajamos dentro muchas veces vemos lo difícil que es esto y la estanqueidad que existe entre las disciplinas. Esto me parece todo un reto, ¿no?, por un lado. No sé si nos puedes hablar algo de esta experiencia. Sí, claro que sí. Es en efecto un gran reto, digamos, también creo que hemos tenido entre suerte y un apoyo gigante de nuestras tres facultades, porque esto es un salto al vacío y una apuesta que nadie tiene nada claro de hacia dónde va y qué rumbos va tomando. De hecho, inicialmente esta iniciativa empezó solo desde diseño y derecho
y hubo unas exploraciones iniciales y después se incorporó ingeniería ya viendo posibilidades como de complementariedad. Y digamos, lo que nos ha ocurrido en este proceso, digamos, no es solo juntar a las tres disciplinas, sino empezar a construir nuestro lenguaje propio, nuestros términos, que nos dábamos cuenta, por ejemplo, que desde la ingeniería y desde el diseño hacíamos cosas muy similares, pero que tenían nombres diferentes y que ya de entrada entonces parecía que hubiera mucha diversidad, pero al final hemos encontrado esos puntos de convergencia. De hecho, al comienzo del curso lo que nosotros le pedimos a los estudiantes es creen su propio diccionario de términos, porque claramente nosotros no esperamos que los ingenieros o diseñadores se vuelvan abogados y entonces ahora se vuelvan expertos en leyes, pero que sí haya unos mínimos de comunicación en donde, por ejemplo, si el estudiante de derecho habla de la tutela, pues los estudiantes de las otras dos disciplinas entiendan y puedan contextualizarse en ese diseño de las soluciones. Entonces, es un proceso, digamos, lento que requiere de un esfuerzo porque no es fácil tampoco ponerse como a entender los términos que utilizan y a generar estos acuerdos de trabajo, pero en medio de todo el espacio del laboratorio, por el nombre mismo de que es un laboratorio, nos ha permitido explorar cómo es que podemos construir este espacio interdisciplinario de tres disciplinas que realmente pues tienen campos de aplicación que parecieran muy diferentes, pero al final hemos encontrado que tienen mucho en común. Eso Ok, diría. muchas gracias. Mira, me des mucha envidia que lo sepas. Tenemos una pregunta por aquí de Diana Torres. Dice, ¿habéis considerado incorporar a profesionales de otras disciplinas como la traducción o la filología? Claro que sí. De hecho, pues el órgano son estas tres facultades, pero sí hemos tenido otras conversaciones y depende del proyecto en el que estemos, ¿no? Ha habido proyectos donde necesitamos incorporar profesores de artes o de psicología, entonces también es un poco flexible y claro que sí. En estos temas de comunicación y de lenguaje, claro que sí lo hemos considerado. Lo que pasa es que nuevamente en el entorno académico es un poco más difícil y más lento esta incorporación, pero sí, y todas las disciplinas son muy bienvenidas siempre y cuando le aporten a este diseño de soluciones que son finalmente para el ciudadano. Muchas gracias. Beatriz, yo tengo una pregunta para ti. Ayer, en una de las ponencias inaugurales, hablábamos con Pedro Serraima, ¿no?, que era fundador pues, de Pepefon, de servicios como Pepefon, o luego de O2, dentro de Telefónica, de Movistar, y nos hablaba de la dificultad bueno, pues de hacer los servicios fáciles y sencillos, ¿no?, en un sector en el que bueno, viene de una complejidad terrible, en la que no era imposible casi saber qué contrato tenía con una compañía telefónica, ¿no? Y en donde de alguna manera nos hacía pensar que había un viaje de ida y vuelta entre lo que era la obligación comercial, incluso de encontrar un nicho de personas que quisieran saber lo que tenían contratado de una manera sencilla, y por otro lado la obligación de hacer ese servicio de manera sencilla también. En el caso de los trabajos que a ti te toca abordar, ¿no?, y de la perspectiva que tú has traído esta tarde sobre la mesa de clarificar los propios servicios que la administración pública ofrece al ciudadano, no sé, probablemente la administración no sé si tiene esta sensibilidad que tienen muchas veces los consumidores, o que tenemos consumidores a la hora de contratar, pero además entra otra pata, entra otro factor ahí, que es el factor de la mediación digital, ¿no?, en donde a mí me gustaría saber de alguna forma si los propios, no sé, si no puedes responder, no respondas, porque estás trabajando para una compañía que se dedica a esto, ¿no? Pero ¿qué papel juegan los sistemas o los preproductos informáticos que están diseñados por compañías tecnológicas como para las que trabajas, ¿no?, a la hora de complicar o simplificar, complicar o aclarar este tipo de servicios? O cómo redunda de alguna forma
en esa cadena de trabajo de la que nos has hablado a la hora de diseñar un servicio, donde probablemente la mayoría vemos solamente la punta del iceberg. Pues voy a irme un poco para atrás, porque había un comentario que ha hecho, voy a contestar a tu pregunta, pero había un comentario que ha hecho Laura cuando decías que se planteó hacer una solución basada en inteligencia artificial y al final se optó por un manual porque era mucho más útil. Yo creo que esa es una conclusión a la que muchas personas que trabajamos en diseño de servicios de la administración, incluso las que trabajamos en diseño de servicios digitales, llegamos, pero también es verdad que vemos muy de cerca cómo todos los procesos de digitalización de la administración requieren de múltiples sistemas y herramientas que es necesario introducir en la ecuación. Para mí una de las razones de trabajar con empresas como NTT Data, que da servicios tecnológicos a muchas administraciones públicas, es precisamente la capacidad de impacto que tiene el dar forma a estas herramientas. No soy la primera persona que lo aborda de esta manera, desde luego tengo compañeras que trabajan en el GDS británico y que fueron a la parte de mercado comercial, un poco buscando el mismo impacto. Al final, las herramientas que utilizamos en el día a día determinan el tipo de contenidos y de acciones que podemos realizar y esto, a su vez, condiciona los resultados que se pueden ofrecer. Cuando has comentado también otra cosa, Laura, decías que había muchos ejemplos, pero eran, claro, son casos no únicos o aislados, pero son casos específicos y pensaba, ¿cómo se escala eso? ¿Cómo te lo llevas dentro? Y cómo haces que eso cambie desde dentro, ¿no? Que la dependencia que hay, no es dependencia la palabra, es la idea de que ya vendrá un equipo después que puede añadir esta capa de comunicación. De hecho, la expresión de capa de comunicación se utiliza mucho como si fuera algo ajeno a los propios equipos. Es una tendencia que con estos procesos de digitalización creo que es crítico cambiar, porque esas piezas que al final, a lo mejor no es una inteligencia artificial, pero es un servicio a través de WhatsApp. Y un servicio a través de WhatsApp es algo súper cercano, que estamos viendo que cada vez es más habitual que se adopte. ¿Cómo hablan esos sistemas? ¿Son máquinas hablando con humanos o humanos apoyados por máquinas que hablan con otros humanos a través de WhatsApp? Todo eso nace mucho antes, empieza mucho antes. Entonces, ¿cómo estas preguntas tan fascinantes que estabas planteando al principio, que he notado por aquí, qué quiere decir percibir la justicia, qué quiere decir, cómo percibes que has recibido un trato justo, incluso cuando el resultado de la justicia no es favorable a lo que tú deseabas, pero que percibes un trato justo, lo puedes tener en una sentencia o lo puedes tener en una multa de tráfico? Esas reflexiones son reflexiones que se hacen desde la perspectiva usuaria, desde la perspectiva de la experiencia de la persona. Y esa es la distancia a la que me refería al principio. Es la perspectiva del procedimiento y del trámite la que prima en el origen de todo ese ciclo que va dando forma. Entonces, para mí casi que es una forma de militancia en servicios públicos el trabajar en empresas como en NTT Data con sus capacidades, porque es que creo que desde ahí se puede contribuir mucho a ese cambio. Es una palanca de cambio. Wow, no me lo había planteado así nunca. Fantástico. Laura, no sé si quieres tú apuntar algo al asunto. Sí, no, y lo que estás diciendo, Beatriz, tiene mucho que ver con la manera en que nosotros abordamos nuestros retos. No es solo la capa externa del lenguaje, sino cómo hacemos que eso haga parte del proceso mismo del diseño desde cómo lo entendemos nosotros. Que además tenemos una ventaja muchas veces y es que nosotros mismos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, nos ponemos ese gorro de, esto no se entiende así, puede ser que las cortes estén funcionando de esta manera, pero el ciudadano a pie no lo está haciendo. Y eso
hace parte de esto que hablaba de visión sistémica, de no lo estamos entendiendo de la misma manera y cómo incorporamos estas distintas perspectivas de, por ejemplo, lo que decías, Beatriz, de hubo una sentencia que tal vez yo no percibo como justa porque no es el resultado que yo esperaba, pero resulta justa porque hay unas reglas, porque hay un órgano que decide que así es, pero ¿cómo hacemos para que eso se entienda de la misma manera? Y lo otro que quería anotar es, pues este tema de la digitalización de la justicia, pues es todo un tema, aquí hay todo un proyecto grandísimo con inversiones gigantes para la transformación de la justicia en Colombia y de digitalización. Y nosotros siempre hemos llamado mucho la atención de no es la digitalización, no es escanear y convertir en PDFs los archivos, ¿no? Es qué quiere decir y cuál es el ecosistema en el que eso tiene que existir y cuáles son los servicios que eso debe proveer al ciudadano para que esa digitalización tenga sentido para todos y que no sea simplemente una herramienta de gestión más eficiente de los casos, sino también de construir ese ecosistema a nivel digital. Eso quisiera agregar. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Me parece que hay algo de eco, no sé si hay algún micrófono por aquí cerca abierto. Tenemos una pregunta de Esther Pulido del Río. Dice Beatriz, ¿qué debería hacer la Administración para evitar ese diseño a distancia de las políticas públicas? ¿Cómo cambiar la perspectiva? Yo no sé si es algo a evitar. Quiero decir que creo que es una realidad a reconocer que no todos los equipos públicos están diseñando desde primera línea de interacción o están diseñando con una relación directa con la ciudadanía. Sí que creo que hay, y que hemos visto ejemplos a lo largo del día de hoy, distintas aproximaciones que pueden ayudar a salvar esa distancia, que pueden acercar a estos equipos a entender cómo están viviendo esas personas, porque muchas veces este argumento que planteaba Laura, que las personas que trabajamos en diseños públicos, en diseño y servicios públicos también somos ciudadanas, también los funcionarios y las funcionarias son ciudadanas y piensan que las cosas se entienden y luego pues resulta que no, y nosotras pensamos que las cosas se entienden y por eso probamos con las personas usuarias para realmente asegurarnos si es así o no. Dicho esto, ¿cómo no evitar ese diseño a instancia, pero sí cambiar el impacto que tiene? Una de las aproximaciones que nosotros estamos insistiendo mucho ahora mismo es cómo cerrar el ciclo de ese diagrama que os mostraba antes, ¿no? Cómo la información que podemos obtener del uso de los servicios públicos, cómo nos la traemos de vuelta al inicio del proceso. Y eso quiere decir desde cómo te hago las preguntas cuando te estoy dando una plantilla para construir el procedimiento y asegurarme de que no te olvides de lo que va a significar. Eso quiere decir que haga herramientas cada vez más inteligentes para que cuando digas que este procedimiento es para este tipo de colectivo, te pueda decir, pues estos son los lugares donde deberías comunicar esta ayuda, porque es ahí donde van a estar mirando y no en el boletín oficial o no en el tablón de anuncios. Y también quiere decir que cuando se esté produciendo la tramitación, la herramienta que se utiliza para gestionar un caso de justicia, por ejemplo, o un expediente de cualquier otro tipo, la ayuda que os contaba antes de actividad deportiva, las personas que están haciendo ese trabajo, que, insisto, no necesariamente tienen un trato directo con la ciudadanía, puedan estar viendo qué está pasando al otro lado. ¿Hace cuánto tiempo que no se ha dado información a esta persona sobre su caso o que no se le actualiza sobre su sentencia? ¿Cuál es la información que se le ha enviado más allá de este es el documento? Pero ¿ha trasladado alguna duda al servicio de atención que haga pensar que esta persona necesita un refuerzo mayor? ¿Cómo conectas todas? Pues es que la administración es increíble la de sensores que tiene. Realmente si esos sensores se conectaran, creo que contribuiría mucho a salvar esa distancia. Muchas gracias, Beatriz. Pregunta por aquí N. Leal.
pregunta para Laura. ¿Cómo habéis establecido el proceso de recibir las preguntas o temas a trabajar por el laboratorio? Bueno, eso, digamos, al comienzo era un poco más retador. Éramos como un poquito golpeando puertas y diciendo, oiga, somos el Laboratorio de Diseño para la Justicia, hacemos esto, queremos hacer estas cosas. De hecho, nuestro primer aliado y la primera organización o pues institución que le apostó al laboratorio fue la Corte Constitucional. Y desde el primer semestre que se dictó el curso, que fue en el 2019, han sido nuestros aliados continuos. Todos los semestres le plantean retos a los estudiantes desde diferente, o sea, de diferente naturaleza. También, pues ya hemos como, se ha formalizado un poco más el proceso, ya no solo es tocar puertas, ya, digamos, hay dos cosas. Tenemos una convocatoria que abrimos cada cierto tiempo, donde las organizaciones se inscriben, nos explican cuál es el reto, nosotros evaluamos si es factible realizarlo en las 16 semanas que dura el semestre y nos reunimos con esas instituciones. Y lo otro también es que afortunadamente el mismo trabajo ha empezado a sonar y ha habido una comunicación de lo que hacemos en el laboratorio y ya hay como unas inercias de diferentes instituciones que conocen lo que hacemos y el mismo trabajo ya cada vez recibimos más, o sea, cada vez nos toca decir más que por ahora no podemos, no tenemos la capacidad para abordar tantos retos, pero es eso, es un tema de comunicación de lo que hacemos. Digamos, nosotros, si nos quieren seguir en redes sociales, solemos estar publicando nuestro trabajo, pero también ha sido, pues tenemos nuestro Google Forms donde las instituciones se pueden inscribir y nosotros hacemos ese proceso de conversación con ellos. Muchas gracias. Había una mano levantada antes, que aparte de Beatriz que está levantando la mano también, había antes una mano levantada. No sé si es que fue por accidente o ha desistido. Si quiere intervenir está a tiempo todavía, por supuesto. Si no, mientras tanto, Beatriz, por favor. Yo tengo una curiosidad por saber hasta qué punto esta iniciativa de traer los retos a las prácticas universitarias, esta interdisciplinaridad que estáis fomentando en la universidad, ¿hasta dónde crees que, o has visto pistas que indiquen que se van a crear perfiles de profesionales híbridos en los que ellos mismos, estas personas, pueden aglutinar estas distintas perspectivas que introducías al principio de mensaje positiva, y cómo estas instituciones que os proponen retos de manera constante, si se están empezando a plantear el que esos perfiles sean parte core de sus equipos, no algo que son ejercicios de estudiantes, sino algo core. ¿Habéis visto algo en este sentido? Sí, digamos, sí lo hemos notado sobre todo en organizaciones privadas. Este tema de la innovación se mueve mucho más rápido en el sector privado que en el público en el que nosotros nos movemos. De hecho, ahorita hay muchos diseñadores trabajando en innovación en la parte privada. Pero sí, digamos, y vuelvo al tema de la Corte Constitucional, sí hay una intención de cómo incorporamos estos perfiles de estos estudiantes que tienen estas multivisiones de los problemas, de al menos empezar con practicantes y pasantías que empiecen a permear estas posibilidades. Sí hay, lo que pasa es que también hay un tema de que como sociedad encasillamos a las disciplinas como en un cuadrado del que no se pueden salir y entonces el diseñador es el que hace las presentaciones bonitas, pero no se piensa al diseñador como alguien que puede diseñar un proceso, un servicio, una comunicación, o el ingeniero es el que hace cosas en Excel y hasta ahí llega el ingeniero, ¿no? Yo creo que eso es un proceso que está iniciando.
va más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero yo sí creo que ahí va. Yo creo que inclusive hay muchos de nuestros programas que están buscando, muchas clases que están buscando estas conexiones de, por ejemplo, diseño y biología, y esto empieza desde la universidad y ojalá se vaya materializando más pues en los sectores públicos y privados. Muchas gracias. Yo voy abusando de mi poder, porque no veo ninguna pregunta por aquí. Voy a hacer una última pregunta a Laura, porque perdona, a Beatriz, porque ya estamos un poco fuera de tiempo y yo creo que viene muy al pelo teniendo en cuenta que estamos hablando de comunicación clara, ¿no? Que es un poco la base del Congreso, y es ¿cómo cree que deberían reforzarse las guías de comunicación clara para que los servicios realmente fueran claros desde el principio? Hay un montón de administraciones que se han subido al carro de la comunicación clara, que han publicado guías, algunas yo me atrevería a decir que son clones, lo cual no tiene nada de malo, quiero decir, pero que realmente lo son. Pero ¿de qué forma podríamos conseguir que estas guías permitieran ir como elevarse 2 peldaños más arriba para ver el servicio en su conjunto y no fijarse únicamente en esta última etapa, en esta última capa? Yo diría que hay una primera, bueno, no sé si necesidad, pero un primer paso que se debería dar es que no sean un elemento separado de otros materiales que están introduciendo esta aproximación de diseño de servicios. Es decir, en el momento en el que lo tratamos como dos intervenciones distintas, pues evidentemente así es como se llevan a cabo. Por otro lado, creo que reconocer en qué momentos se está dando forma a lo que después se va a comunicar dentro de estos materiales podría incorporar o podría hacer que muchos más equipos de la administración que a lo mejor no piensan que aquello vaya con ellos porque están dedicados a otras cosas y porque lo que se publica en un boletín oficial pues no tiene por qué ser claro, se sintieran más reflejados en la necesidad de utilizarlo. Y creo que no deben llevarse a cabo como una intervención única. Creo que una guía, como cualquier otra herramienta, sin acompañamiento en forma de formación, contextos de uso, sistemas de evaluación, motivaciones, no se activa. Las de comunicación clara, las de diseño centrado en las personas o la de cualquiera. De manera que no aislarla, embeberla más en los procesos para que llegue a más personas de la administración y acompañarla mejor, creo que serían las 3 formas o 3 primeros pasos que se podría dar para llevar estas guías más allá. Pues muchísimas gracias, Beatriz. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, y ya vamos de tiempo, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Así que, bueno, yo solo quería agradecer tanto a Beatriz, que se ha acercado aquí, además al espacio, a la Situation Room, que hemos venido a llamar, donde estamos los que estamos organizando el Congreso. Se lo agradezco mucho que se haya acercado. Y a Laura, desde tan lejos, que ojalá podamos vernos en persona en algún momento y poder tratar sobre estos temas. Le quiero agradecer a las dos su participación y su buen hacer. Y también a todos los que nos habéis acompañado desde vuestra pantalla y habéis participado de alguna manera. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas Seguimos gracias. ahora con la mesa de comunicaciones, ¿verdad? Eso es. Perdona, Laura, gracias. Gracias a ti, Juan Ramón. Hasta luego. Hasta luego.